All right, we're on the record in cause number M2025040, the state of Texas versus Manuel Lorenadelgado. Purpose of this hearing is to admonish the defendant regarding the interlock requirement on his vehicle. Este es el número de caso M2025040, el caso de Manuel Lorenadelgado. La audiencia de hoy es para avisarle al acusado sobre los requisitos del aparato que controla el arranque en el coche. Mr. Perales, please raise your right hand. El señor Leonardo, Perales va a tomar el juramento. Señor, baje la mano. Es para el intérprete. Mr. Perales, if you would state your name and license number and let me know that you swear to truthfully and accurately interpret from English to Spanish and from Spanish to English, so help you God. My name is Leonard Perales. I am a licensed court interpreter with my license is 1585, and I do swear to take that oath. Okay. Now you can go ahead and translate all that for me, please. Muy bien, entonces el intérprete ya está bajo juramento de interpretar todo fiel y correctamente aquí en la audiencia y ya se identificó como intérprete con su certificación. Okay. Now, Mr. Lacey, do you want to let the court know what it is you're requesting today? Yes, Your Honor. We're requesting an in-home interlock device. Mr. Lorenadelgado tried to get the interlock device installed in his car twice. Okay, stop. Let the interpreter interpret, okay? Yeah. Su señoría, por parte de la defensa, estamos pidiendo que usted apruebe a mi cliente a tener un aparato instalado en su hogar, ya que él intentó 2 veces instalar el aparato en su automóvil. Okay, continue, counsel. So Mr. Lorenadelgado tried to get the interlock device installed in his car twice, but the company said he wasn't blowing hard enough in the device. Y él 2 veces ya trató de instalarlo, pero la compañía, el vendedor del aparato, le dijo que no estaba soplando suficientemente fuerte en el dispositivo. So the company recommended to Mr. Lorenadelgado that he does the in-home interlock device. I'm not sure the reason why he's having issues blowing. I think it may be to help reasons. That's what he told us. He doesn't know of any medical conditions that he has. Y fue el vendedor de la compañía que le recomendó en vez de tener el aparato en su automóvil, que instale uno en su hogar. No sabemos exactamente por qué se recomendó. Tal vez sea por razones de salud. No sabemos si no vemos que tiene problemas médicos. But the in-home interlock device, according to Mr. Lorenadelgado, is easier to blow in versus the interlock device in the car. Y según me dice mi cliente, el aparato instalado en su hogar se le hace más fácil soplar en ese aparato que en el aparato del automóvil. And for those reasons, that's why we're requesting the in-home interlock device. Y estas son las razones por las que hoy pedimos que se le apruebe ese aparato en el hogar. The issue with that, sir, is the in-home device requires a blow as well. Yeah. And if he has a problem blowing into one on the vehicle, it would seem to me he's going to have a problem blowing into the other. El problema es que independientemente del aparato va a pedir que tenga que soplar. Si tiene dificultad de soplar en el aparato del auto, seguramente va a tener las mismas dificultades con el de la casa. And Your Honor, that's what I believe as well. But what he was saying was that the in-home device is easier to breathe in, and that's what the company told him. Entiendo, su señoría. Yo también creo lo mismo, pero eso fue lo que le dijo la compañía a él, que era más, lo que le dijeron a él, y es lo que también le estamos pidiendo. May I say something? ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? If you would like to, you can say something if that's okay with your attorney.
Si That's quiere okay decir with me, algo, Your Honor. ok. Si quiere decir algo y si el abogado dice que sí y dijo que sí, está bien, señor. Sí. Ok, el aparato del carro que me quieren poner tiene dos sonidos y no puedo hacerlos a la misma vez. Y el de Sí. la casa nomás tiene un sonido, nomás puro soplar. Ese es el Ok. problema. Tiene dos sonidos. Sí, el del carro. Okay. The reason is because the car device has two sounds and I can't blow after each sound. But the in-home device, it has only one sound, one beep, and I can blow with only one beep. So because you're on bond for DWI first 0.15, you're required to have an interlock device on your vehicle as long as you are operating a vehicle. Mire, señor, debido a que el cargo es conducir en estado de embriaguez primera vez con alcoholemia de 0,15 o más, usted tiene que tener instalado en cualquier automóvil que usted es dueño o maneja ese aparato en el auto. Ok. Okay. Pero, ¿y si- I'm not going to make an exception unless you can provide medical evidence that you're not able to blow into that machine. No voy a hacer excepciones a ese requisito a menos que usted puede enseñarme pruebas médicas que usted no puede soplar en ese aparato del auto. Ok, entonces, ¿qué tengo? So then what do I have to? What do you have to, what is that about all he said? By the interpreter. Yes, Judge, it cut off. Okay, what did you say, sir? Señor, dígame, ¿qué fue lo que preguntó? Mire, el problema es que yo cuando fui a soplarle tenía una gripa muy fuerte y a mí me queda la tos como unos pega la gripa y de hecho ahorita todavía tengo tos. Por eso no he podido soplarle porque tengo que hacer dos sonidos a la misma muy fuerte la tos. Yeah, the problem was, and here's the issue, is I have a cold and a cough as well. And when I have to blow into the device after those two times, one after the other, I can't do that because I have to cough. Okay, well, I'm not going to waive that requirement because I really don't have any proof that what you're telling me is the truth, i.e. medical evidence that suggests that you're not able to blow into that machine as required due to a medical condition. Bueno, señor, pues no voy a cancelar ese requisito del aparato en el auto, a menos que, porque no puedo comprobar que lo que me está diciendo es verdad. Lo único que me va a hacer cambiar eso es si usted me enseña pruebas médicas concretas que debido a una condición médica, limitación médica, usted no puede soplar en ese aparato. Bueno, yo no he ido a chequearme, pero si me permite, yo puedo ir. Well, I haven't gone to get it checked with a doctor, but if you'll give me the opportunity, I can go and get that. You can certainly do that, but because you have a cold, sir, is not going to be enough to waive your requirement. I'm sorry. I have probably 1,000 to 1,200 other people that are on these devices in my court, and I do not waive those requirements because they have a cold. Bueno, señor, usted puede hacerlo. Si quiere hacerlo a checar, está muy bien. Está en todo su derecho de hacerlo. Pero déjame decirle, no voy a cancelar el requisito de tener ese aparato en el auto solamente por razones de gripe. De hecho, tengo otros acusados en este tribunal, como 1,000 hasta 2,200 personas que tienen el mismo aparato que usted, y no les cancelo el requisito solo porque tiene gripe.
Now you Bueno. can get a portable device in addition to the interlock, but you're not going to be able to be on bond for a 0.15 or higher charge and not have a device on your vehicle. That's not feasible, and it's not following the law. The law requires that on your device while you're on bond. Ahora, Excuse si me, usted, the law requires that on your car while you're on bond. ahora, si usted quiere, usted puede conseguir ese aparato portátil aparte, aparte del que tiene en el auto, pero debido a las leyes y el cargo que usted tiene, no voy a cancelar el requisito de tener este aparato en el automóvil, porque la ley dice que tiene que instalar ese aparato en su auto mientras está libre bajo fianza. So do you want to get a second device? I don't see him. Your Oh, Honor, he's back. Entonces, señor, usted quiere testing. We can hear you. ¿Usted quiere pedirle a que se le apruebe a tener un segundo aparato? dígale que sí. No se habla con el traductor. Mire, sí, señora jueza, y si dejo de manejar, ¿me podría poner el aparato en la casa? No manejo. Judge, let me Usted- ask this. If I just stop driving and don't drive a vehicle, will it be okay if you can approve the in-home device only? You have a vehicle, correct? Pero usted tiene un automóvil, ¿correcto? Pero no manejo. Si ella me dice, yo hago lo que ella me diga. La señora jueza, si ella me dice, But I don't drive it. If the judge tells me not to drive it, I won't drive it. If you have a vehicle in your possession, you have to have a device. I am not waiving that requirement. You Señor, can get a second device and blow into that device accordingly, which is usually 4 times a day, at least 4 times a day. And you can have a second device. As long as you have a vehicle, you will be required to have that device on the vehicle. señor, si usted tiene un automóvil, usted tiene que tener ese aparato instalado en ese automóvil. No voy a cancelar el requisito de tener ese aparato en su automóvil. Ahora, si usted quiere, puede conseguir aparte un segundo aparato, el de la casa, pero creo que tiene que soplar hasta 4 veces al día en el de la casa. Pero si tiene automóvil, va a tener que tener ese aparato en el automóvil. bueno, pues tengo la orden hecha. Y ya tengo la cita. Okay, Pues well then. tengo la cita, de hecho, ¿me entiendes? Y es el 1 de enero. I have the order and I have the date, the appointment already. I already have the appointment scheduled for January 1st. What appointment? ¿Qué cita tiene? ¿De qué cita habla? De la cita para el aparato en el carro. De hecho, no le he cancelado nomás. For the Ya for the vehicle device, to get the vehicle device, I haven't canceled that appointment yet. Don't you already have the device? Pero ya tiene el aparato instalado, ¿que no? no he podido porque no he podido soplar. No, I haven't gotten it because I haven't been able to blow into it. Okay, well, I'm not waiving the requirement at this time. You can get a second device that's portable, and you are required to blow into that device per the pretrial services instructions. Bueno, no le voy a cancelar ese requisito, le insisto. Ahora, si usted quiere conseguir otro segundo aparato aparte, entonces puede hacerlo. Pero todo esto tiene que tratarlo todo con las oficinas de supervisión. Perhaps you will be able to blow better when you get over your cold. Puede que después que ya se salga de la gripe, va a poder soplar mejor. Bueno, sí, puede ser, a lo mejor, puede ser.
Most likely, that could be it. Yeah, because what is the date? January 1st? When he goes back? Pues sí, porque el 1 de enero es cuando va con la cita, ¿no? No, ella me está llamando, la oficial me va a llamar el 5. No, the officer is going to actually call me around the 5th. Okay, well, that gives you at least almost 3 weeks to get over your cold. Bueno, pues ahí tiene 3 semanas para que ya se le saque de la gripe. Ojalá. Hopefully. Yes. God willing. Okay, well, you have to get your device installed, or you're going to be in violation of your bond conditions, and a warrant will be issued for your arrest. Bueno, pues entonces tiene que instalar ese aparato en su automóvil. Si no lo hace, va a estar en incumplimiento y se puede expedir una orden para su arresto. Si no lo hace. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? Bueno, y en caso de que no pudiera soplarle todavía en 3 semanas, ¿qué opción voy a tener? And assuming that I still can't blow into the vehicle device 3 weeks later, what other options can I ask for? You can ask to have a second device or a scram device. Usted puede pedir un segundo aparato aparte el del carro o pedir el aparato de scram, que le dicen scram. ¿Cuál es ese? And which one is that device? Scram is an ankle monitor that goes on your body and monitors your alcohol intake. But I need you to understand, I'm not waiving the vehicle requirement. I'm not, sorry. You're going to have to figure out how to blow. I'm not waiving the requirement, sir. You are facing a very serious DWI charge, and I am not going to allow you to drive a vehicle without a device. No exceptions. Ese tercer aparato es un monitor del tobillo. Él lo pone en el tobillo y le monitorea el nivel del alcohol en su cuerpo. Pero, señor, le estoy diciendo ya de una vez por todas, no le voy a cancelar ese requisito de tener el aparato en el auto. Haga como puede, va a tener que soplar en ese del auto, no voy a cancelarlo. No hay excepciones en este caso. El cargo que usted enfrenta es un cargo muy grave, no hay excepciones. Ok, entonces voy a hacer el intento esta última vez. Creo que para ese tiempo a lo mejor la gripa, el flu ya se fue. Okay, I'm definitely going to try again at that time. Hopefully by that time, I would have gotten over the flu, the cold. Okay, I hope so too. Sí, esperemos que sí también. Mr. Lacey, do you have anything you want to add at this time? No, Your Honor. Señor Lacey, ¿algo más que agregar? No, su señoría. Okay, we're off the record. Muy bien, ya terminamos la audiencia entonces. All right. I will note my docket sheet, and hopefully we will have proof of that interlock soon. Let me look at my calendar. I'm giving your client a deadline to have that device installed by January 8th. Okay. And I'm going to note that on the docket sheet. Let's go back on the record with this, Lenny. Give me just a second, Judge. I need to plug my computer in. Give me just a Okay. second. Whew, it was about to die. I'm ready. Back on the record, I'm ordering that your client present proof of interlock installation by January 8th. De nuevo estamos constando en el acta. Falta una cosa. Señor Lacey, le estoy ordenando a su cliente, le estoy dando una fecha límite de instalar ese aparato en su automóvil a más tardar el 8 de enero. Okay, off the record. Okay. Muy bien, ya terminamos. Thank you all. Have a great day. Thank you, Your Honor. You have a happy holidays. Happy holidays.